como todos los días, como todas las tardes, los miércoles. Estoy feliz de estar con ustedes, yendo a través del Antiguo Testamento, hoy en el capítulo 2 del libro de Josué. Es un libro súper emocionante, súper activo, es tanta acción. No es un libro donde nos vamos a quedar dormidos, es un libro emocionante, en donde van sucediendo un montón de cosas y andan en batallas y ganan esta y pierden aquella. Y bueno, la cosa es de que no nos vamos a aburrir. Es un libro muy hermoso y me encanta, me encanta. La verdad es de que este capítulo especialmente es un capítulo que está interesante por las cosas que van a suceder. Y déjame le digo, le voy a adelantar de una vez. Aquí vamos a encontrar a una persona que se llama Rahab, que lleva una H ahí entre medio de su nombre. Y esta mujer vive en Jericó. Sí, se lo voy a adelantar así porque creo que este es el mero punto de todo el estudio. Entonces, quisiera que con este punto vayamos a entrar al estudio para que cuando vayamos viéndolo, usted ya le vaya cayendo el 20 de lo que voy a decir. Esta mujer es una mujer que se dedica, dice que es una ramera, dice acá, le ponen un nombre más o menos, no es tan conocido una ramera, pero es una prostituta. Sí, lo que sucede con ella es de que está en Jericó y hay tanta crítica alrededor de ella porque esta, como dijimos, no tiene una carrera honrosa, ¿verdad? Y luego miente. Miente porque esconde a los espías que envió Josué y todo esto. Sí, todo esto hace como una controversia grande, ¿no? ¿Por qué ella está ahí? ¿Por qué Dios la está usando? ¿Qué es lo que está pasando? Si no fuera por ella, los espías hubieran muerto. Y todo esto, le voy a decir lo que sucede. Esta mujer no merece estar digamos, en la Biblia. Lo cual, déjenme le digo, nosotros tampoco. Sí, nosotros tampoco merecemos nada. Ella no merece nada, nosotros tampoco merecemos nada. Sí, y por ahí va este caminito. ¿Sí? Esta mujer aparece muchas veces en la Biblia y en todas las veces que aparece en la Biblia habla de su fe. Sí, es una mujer que no había conocido a Dios, tiene una profesión deshonrosa, ¿sí? Y sucede que al final de la Biblia, perdón, en el Nuevo Testamento, sí, en donde ya pasó el Antiguo Testamento, obviamente, pero comenzando, no pasan 5 versículos cuando su nombre aparece ahí. Sí, esta mujer, por fe, fue salva. Sí, le entregó su vida a Dios porque tenía esta fe. Sí, nosotros somos salvos por fe. No podemos ser salvos de otro modo. Nadie puede ser salvo de otro modo. Tenemos que confiar en Dios y luego Él se encarga de nosotros. Yo creo, hermanos, que es importante que nosotros sepamos que la salvación viene por fe, no importa qué. Y cuando uno tiene fe, nos pasa lo que le pasó a ella. Aunque nosotros podemos criticarlo a ella, criticar a todo lo que queramos, si ella pasó a ser, digamos, de la misma, ¿cómo se llama esto? De la misma genealogía que Jesús. Sí, y todo esto se nos voltea la cabeza al revés y todo eso porque decimos, ok, esta profesión que tiene ella está mintiendo y todo esto, sí, y todavía Dios la escogió a ella para que llevara el mensaje, para que llevara la sangre de ella hasta el Señor Jesús, esta maravilla, así increíble. Déjense lo digo, está en Mateo 1:5, vamos, lo voy a leer al mero último, sí, porque ella aparece en la genealogía de Jesús. Déjenme le digo qué es lo que yo creo que este mensaje nos trae, qué es el plan de Dios con este mensaje y de lo que me voy a poner en énfasis. No importa qué vida llevaste, no importa cómo te presentas en tu vida, qué pecado hiciste tan grande, qué había en tu vida, en tu pasado, qué cosas tan terribles has hecho. Si esto no cuenta para el cristiano que ya tiene una vida santa, la idea si ya tú eres salvo, pues tienes que vivir santamente. Si lo que estoy diciendo es que alguien que no ha conocido a Cristo como Salvador, alguien que estaba en el mundo, pero que tiene la fe, que conoce a Dios, pero que no le ha entregado su vida, se les prometo que solamente Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón. Y Él también sabe tu momento. Y te da el momento ahorita. Si Dios dice que si tú
Te voy a dar este versículo. Creo que este puntito merece la pena decirlo antes del estudio, porque yo quiero que se lleven este pensamiento al estudio. Sí, fíjate lo que dice aquí. Es en 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, el día que tú le entregues tu vida a Dios, el día que tú declares que Jesús es tu Señor, tu vida cambia por completo, vuelves a nacer. Sí, y porque vuelves a nacer, lo que tienes que hacer es dejar la vida antigua. Sí, y la gente te va a decir, como estamos diciendo de Rahab. Sí, pero es que ella era una prostituta. ¿Pero por qué está mintiendo? ¿Que porque esto? Sí, porque ahora la gente exige, oh, tú eres salvo, pero mira lo que eras antes. Pues claro, antes no teníamos a Dios, es ahora que lo tengo. Sí, es mi vida nueva la que tengo que cuidar. Sí, y con ese pensamiento nos damos, porque yo quiero que lo que pasó con ella, deseo, le pido al Señor que pase hoy con muchos esta noche. Vamos a ver. El resumen del estudio pasado, que fue en el capítulo 1, se lo voy a decir así bien rapidito, el pequeño resumen. Dice, Josué, como sucesor de Moisés, fue primero animado por Dios. Acuérdense que Dios le dijo muchas veces, esfuérzate y sé valiente. Dice, para que él se esforzara y fuera muy valiente, porque lo que le esperaba era trágico. Iba a empezar una guerra terrible con todo Israel. Iba a empezar la conquista de la tierra prometida, ¿no? Dios iría delante de él y Dios le advierte que se tenía que mantener en la palabra, en la ley, en el libro que Moisés ya había escrito, sí, porque si él lo hacía, entonces Dios lo iba a cuidar, lo iba a dirigir y le iba a dar todas las victorias dentro de la tierra prometida. Después, Josué comienza un plan para entrar, una estrategia de guerra, sí, y la gente lo apoya. Aún las tribus que estaban, las 2 tribus y media que estaban afuera de la tierra prometida, ellos dijeron, contigo estamos, lo que tú quieras, lo que tú digas vamos a hacer, te vamos a obedecer, nos vamos a someter a ti. Eran las 2 tribus y media, Rubén, ¿cuáles eran los otros? Las 2 tribus y media que se quedaron afuera de la tierra y las que serían las 9 y media tribus que entraron a la tierra, todos estaban juntos con José, dijeron, el que te desobedezca va a morir, nosotros estamos contigo, nomás que te mantengas en la palabra. Y eso es suficiente. Ese fue el resumen, la introducción, una pequeña introducción a esta carta, a este segundo capítulo de Josué. Dice, 2 espías son enviados, o Josué envía 2 espías a Jericó. Nosotros, durante este plan que Josué tiene, acuérdense que Josué le dijo a la gente que tenían que esperarse 3 días, y en 3 días va a pasar esto que estamos viendo aquí, ¿sí? La gente se está preparando para entrar, antes de cruzar el Jordán, y Josué tiene un plan durante estos 3 días, más bien Dios tiene un plan. Obviamente, si Dios tiene un plan y este plan es rescatar a alguien irrescatable, eso es lo que Dios quiere hacer. Josué dijo, espérense 3 días, la gente dijo, ¿pero por qué? ¿Pero obedecieron? Sí, pero Dios tiene un plan increíble con 3 días, porque tiene que ir a rescatar a alguien de Jericó, que nunca nadie pensaría, tal vez la gente pensaría, oh, Dios quería rescatar al rey de Jericó, pero no, quiere rescatar a una prostituta mentirosa. Sí, y eso es lo que va a hacer. Vamos a conocer a ella y vamos a conocer su fe. Lo que es el mapa del estudio, así en resumen, de versículo 1, Josué en secreto envía 2 espías, versículos 2 y 3, el rey de Jericó teme a los espías israelitas, y versículos 4 al 8, Rahab salva las vidas de los espías porque los esconde, de versículos 9 al 14, vamos a encontrar la razón por la cual Rahab hace lo que hizo, por qué esconde a los espías, y por qué está pidiendo ayuda. Sí, vamos a ver que tiene fe, vamos a descubrir eso, del versículos 15 al 21. Hay una señal que también está súper importante, una señal que va a poner, que va a poner esta mujer Rahab, que la va a poner en la casa, en la ventana, y es súper importante y es bien profundo lo que van a hacer, porque es un cordón rojo.
Sí, y vamos a ver, esa era la señal de cuando llegaran, no iban a destruir la gente que estuviera allá. Es bien importante y es bien, como bien interesante acerca de ese cordón. Del versículo 22 al 24, le cuentan, se termina el capítulo, llegan los espías, hablan con Josué. Y le dicen lo que pasó en Jericó y está bien bonito porque lo que ellos le dicen a Josué es lo que les dijo ella, ¿sí? lo que dijo esta mujer, que era Rahab, a ellos. Entonces, así comenzamos el estudio. Déjame hacer una pequeña oración. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, porque necesitamos ser personas de fe. Necesitamos tener conciencia, Señor, de que tú estás en control, que no hay nadie como tú y que tú eres el Rey por sobre todo. Permítanos, gloriosísimo Rey, ser unas personas fieles a tu palabra, obedientes, y ayúdanos para ser emprendedores. Una vez que sepamos que tú estás en control, vayamos valientemente a llevar el evangelio, a compartir nuestras experiencias de santidad y obedientes con la palabra, haciendo un grupo obediente. En ti confiamos, Señor. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, gloria a Dios. Voy a leer el versículo 1 y nos vamos a ir así de pronto. Versículo 1 de capítulo 2 de Josué dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Hay varios puntos aquí en el puro primer versículo que obviamente vamos a desgajar. Dice: mientras que los 3 días de espera que había ordenado Josué suceden, secretamente envió a 2 espías a Jericó, no tanto para que vieran qué había ahí, pero para planear la estrategia de guerra, sí, para plantear la estrategia de cómo entrar y cómo atraparlos a Jericó en su ciudad, ¿no? Algo que quisiera decirles es de que la ciudad de Jericó, en toda la tierra de Canaán, era una de las más preparadas. Ellos tenían su pared, o la pared de la ciudad, ¿sí? lo que rodeaba la ciudad era como un fuerte, ¿sí? Que nadie podía entrar, era imposible de entrar y digamos que tumbar Jericó, porque ese muro que estaba alrededor de la ciudad estaba grandísimo. La gente vivía ahí, era un muro inquebrable. Si no era una pared delgadita, era una cuadra, eran casas construidas allí, y eso era bien importante porque si Josué lograba entrar a Jericó y tomar Jericó, lo demás se miraba más fácil de entrar. Entrar a la tierra prometida sería muy sencillo una vez llegando y adquiriendo o conquistando Jericó. Vamos a ver. La última vez que alguien que mandó espías, que fue Moisés, a los espías, donde también iba Josué allí, no fue en secreto, y todo el pueblo estaba esperando que regresaran los espías, y hubo un gran desánimo, porque el reporte público de los espías fue negativo. Había una controversia, si entramos, si no entramos, y por eso Josué lo hizo ahora en secreto, que no quería que volviera a pasar el desánimo que había sucedido la primera vez. No estaban pensando a ver si entraban o si no entraban. Ese no era el problema de Josué. Josué iba a entrar, punto y aparte. Dios ya lo había escogido, ese era todo el plan con Josué, que entrara. Entonces no quería que alguien trajera un mal reporte o algo, y luego la gente se desanimara de lo que ya era un hecho, porque Dios ya lo había planeado y Josué no tenía ninguna duda. Él estaba viendo a ver cómo entraba, no a ver si entraba. En Números 13:33, el primer reporte en el tiempo de Moisés, dice: también vimos, dijeron los espías cuando entraron a la tierra y regresaron, también vimos ahí gigantes. Se desanimó, ya no querían entrar, tuvieron tanto miedo de esos gigantes. Entonces Josué usó su sabiduría y no lo hizo público, era un secreto.
Los dos espías entraron, cuando regresaron tenían que decir cómo estaban las cosas adentro y nadie sabía nada, todo el mundo sabía que iban a entrar muy a gusto por orden de Dios, como era el plan, pero Josué tenía una estrategia obviamente quería saber cómo entrar. Eso no era falta de fe. Si una vez que Dios te dice lo que va a pasar, más te vale que te prepares, ¿sí? Tenemos que ser activos. El Señor quiere encontrarnos haciendo cosas, no quiere encontrarnos sentados. Entonces nosotros tenemos que ser personas activas en la fe. Sí, Jesús dice en Juan 15, no está aquí en las notas, pero en Juan 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. Entonces nosotros tenemos que dar mucho fruto todo el tiempo, ¿sí? No es de que seamos salvos y luego nos vamos a sentar en una esquina a orar y a llorar tristemente. No, tenemos que ser personas activas que se mueven por todos lados, que llevan el evangelio, que andan haciendo, digamos, las obras de fe, si basados en la fe que tenemos para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y así estaba Josué. Hermanitos, este capítulo tiene partes muy interesantes que debemos ver con mucho cuidado. Porque esta mujer, lo voy a decir otra vez así claramente, era una prostituta que mentía. Y para comenzar, dice aquí que esos espías entraron a la casa de ella. Y ya desde allí, como te digo, primero ella es una prostituta, pero luego los espías vienen y se meten en la casa de la prostituta. Entonces hay cosas que dices tú, bueno, a ver, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Ella trabajaba de esta forma y los espías llegan y se meten allá. Bueno, no quiero excusar a nadie de lo que está sucediendo aquí, no quiero como achicar los hechos, pero tenemos que investigar y tenemos que, digamos, encontrar sentido. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué se fueron allí a la casa de ella? Vamos a ver. Trataré de no excusar a nadie, más bien encontraremos las respuestas más genuinas que podamos. Porque si Rahab termina, como ya dije, en aparecer porque el nombre de ella, si aparece en el Salón de la Fama, sí, en el salón de la Fama, como se le llama al capítulo 11 de Hebreos, en donde se habla de los grandes hombres de fe. Sí, y obviamente no son los hombres lo que se honora, pero es la fe. Sí, es la fe, pues la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de Elías y la fe de Rahab. Entonces es la fe. El capítulo de la fe es capítulo 11 de Hebreos, pero aparece ahí ella. Sí, entonces si ella aparece en ese capítulo de los héroes de la fe, sí, entonces no podemos quedarnos conformes de que ella es una prostituta mentirosa. ¿Sí? Tenemos que investigar qué es lo que está sucediendo con ella, ¿sí? ¿Qué es el plan que Dios tiene con ella? Y ahora, los espías fueron a esta casa porque ese era un buen plan. ¿Sí? Ese era un lugar público, ahí la gente entraba y salía a todas horas, entonces no era raro que entraran a unos hombres a esa casa de esta mujer ramera, ¿no? Esa sería la explicación en cuanto a ellos. Pues más nos vale que no juzguemos a nadie a la ligera, sino entendamos bien qué es lo que está pasando. En Hebreos, es donde dice de Rahab en Hebreos 11, en el versículo 31, dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esto es, cuando ella estaba en su casa haciendo lo que ella tenía que hacer, llegaron estos judíos, estos dos espías judíos, y yo no sé si les explicó o yo no sé cómo estuvo la cosa, pero ella lo recibió. Si ella lo recibió y arriesgó su vida, sí, y déjame les digo una cosa, tenemos que darle valor a las cosas, digamos que a las cosas como son. Si estos dos espías que llegaron, digamos que nadie debía saber que eran espías, pero llegaron ahí con ella, le dijeron, somos judíos, y ella, porque eran judíos, sí, arriesgó su vida y los escondió. Les dijo, ok, aquí quédense. Lo recibió. Aquí dice que lo recibió en paz. Eso sabemos en el Nuevo Testamento, donde vimos ahorita, en Hebreos 11:31. Ella los recibió y les dijo, quédense allí. ¿Okay? Entonces ya conocemos quién es ella. ¿Sí? No sabemos que es santa, más bien sabemos lo contrario de ella, pero el valor ahora de arriesgar su vida cuando supo que ellos eran israelitas y los dejó allí. Con esto nos pasamos al siguiente punto, que es versículos 2 y 3. Déjenme se los leo. Capítulo 2 de Josué, versículos 2 y 3. Y fue dado aviso al rey de Jericó, ¿sí? luego fueron a chismearle,
al rey de Jericó, y diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y ya han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Inevitablemente, hermanos, los dos espías israelitas se hicieron notar. Si ellos no querían, eran espías, se supone que nadie nos iba a conocer, pero había un gran problema con los israelitas. Sí, y voy a descubrirlo ahorita en lo que vamos a ir estudiando, sí, porque no eran dos espías de donde sea o no eran dos desconocidos. Sí, al momento que entró a la casa de Rahab, como dije, sería la forma de hablar, sería la forma de vestirse, sería a lo mejor cómo se miraban, pero la gente descubrió que eran israelitas. Ella los recibió en su casa, ¿sí? Le dijo, aquí quédense. El rey mandó decirle que rápidamente los corriera de allí porque eran dos espías israelitas. Sí, el problema era que eran israelitas. Y ahorita vamos a descubrir que si es bueno o si es malo que ellos fueran israelitas. Pero hasta aquí son espías israelitas que vienen a la tierra. Okay, vamos a ver, hasta ahí lo voy a dejar. Vamos a seguir leyendo. O vamos a ver qué puse acá. Dice, para los espías en aquel tiempo fue muy sencillo esconderse en la casa de Rahab. Pues era un lugar, digamos, público, donde personas desconocidas entraban y salían, obviamente, de ahí. Pero el trabajo de Rahab tenía, por el trabajo que ella tenía. Dice, no podemos decir que era una hija de Dios, Rahab, en ese momento. Entonces las críticas contra ella están abiertas. ¿Sí? De aquí para atrás, dice, nunca antes se había mencionado el nombre de ella. Entonces, al momento que se dice que ella es una prostituta y que recibe a los hombres, ustedes y la gente que estaba ahí podían decirle lo que fuera. Ella no tiene ningún pendiente. Ella no era judía, ¿sí? Y ella no estaba diciendo que era hija de Dios. Entonces, ella estaba haciendo lo que ella tenía que hacer, ¿verdad? Dice, lo que pasó es que, al parecer, de inmediato alguien reconoció que los dos hombres eran espías judíos, eran israelitas. Y le fueron a decir al rey, y más asustado que enojado, vino a cuestionar a Rahab y le dijo, saca a esos espías israelitas de tu casa. Sí, el problema no eran que eran espías o desconocidos o extranjeros, el problema es que eran israelitas. Y obviamente que, guardes eso en su cabeza, ese es el gran problema. Sí, Israel estaba en el desierto por 40 años y todo el mundo sabía, y todos los cananeos sabían. A este punto, este rey tiene una gran preocupación porque Israel está a punto de entrar a la tierra. Sí, y sabe que son dos espías y sabe lo que vienen, sí, y está súper asustado y todo el mundo está súper asustado. Sí, y Rahab los tiene allí en su casa arriesgando su vida porque son israelitas y todo el mundo ahí ya sabe a qué vienen. Son espías que vienen dirigidos por el Dios del universo. Ellos lo saben. Lo que no ha pasado, ellos conocen eso. Lo que no ha pasado es que ellos no se han sometido. Al revés, ellos son enemigos de Dios y no es nuevo eso. Sí, ese es el mero punto de todo. Ya vamos llegando a ese mero punto, pero vamos a continuar. Una cosa que debemos dejar en claro es que en todo este relato, aún en la casa de Rahab la prostituta, no aparece en las frases originales, en ningún escrito, ni aquí donde estamos leyendo ahorita, ni siquiera una insinuación de inmoralidad. Sí, para que se nos quite, digamos, eso de la mente, si alguien lo tenía, ¿no? Ella es una prostituta, los espías llegan y se meten a la casa de ella, pero no se hace ninguna insinuación de que querían con ella o que querían algo con ella, para nada. Sí, en aquel tiempo era muy común la hospitalidad. Entonces ella los recibe hospitalariamente, sí, y los guarda. Ahí dice que se podían quedar allí como si fuera un mesón o un hotel, sí, pero no tiene nada que ver con inmoralidad. ¿Okay? Eso no fue el caso aquí. Aún no quiero que parezca que quiero disminuir su oficio, pues Rahab no era la que atendía una casa de huéspedes, sino que era una prostituta
y aunque la palabra me rechina en el cerebro, esa palabra que estoy dice y dice, porque eso es lo que era ella y no quiere decirla, pero la tengo que decir, la Biblia no lo esconde, pues al contrario, lo expresa muy claro, porque hay una buena razón. Ella es un buen ejemplo de la gracia de Dios. Sí, el punto de que Dios no esconda, sí, y que sea tan claro en que ella estaba ahí, porque los espías de veras podían haber llegado a otro lado. Sí, pero Dios los envió ahí llegaron, a la casa de ella, se metieron ahí, ella lo recibió, ahora ella está arriesgando su vida porque Dios va por ella, hermanos. Sí, Dios va por ella. Jesús dijo, yo no vine a este mundo a sanar a los sanos. Sí, yo vine a buscar a lo que se había perdido. Si Jesús anda buscándonos a nosotros, no podemos nosotros pensar que el Señor viene por los buenos. Sí, en Romanos 5:8 dice, en esto conocemos el amor, en que Jesús murió por nosotros cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos. Sí, el Señor anda buscando a los pecadores. Sí, el Señor anda buscando a Rahab. Y el Señor anda buscando a ti y anda buscando a mí. Acabo de oír un testimonio que me impactó y especialmente por esta razón. Sí, no quisiera como meterme en este gran problema que voy a decir ahorita, pero me voy a meter de todos modos porque creo que ese problema es este. Sí, Dios le dio 3 días, le dijo a Josué que se esperaran 3 para entrar a la tierra prometida porque Dios tenía que hacer algo antes de que entrara Josué y acabara con Jericó, como pasó. Dios iba a rescatar, iba a ir a sacar de allí a la peor de las personas, digámoslo así. No sabemos quién era el peor, pero a una persona que sería imposible de salvar, Dios iba a ir a salvar. Y era Rahab, la prostituta. Si alguien cree que un pecado es mayor que el otro, ahí va, ese es mi punto que quería decir y dije que eso no es un problema. Pero si alguien si alguien robaba, ¿verdad? Y luego la gente lo apunta, ese es un ladrón. Y aguas con las carteras, aguas con tus herramientas porque es un ladrón. O si alguien ha sido apuntado porque es chismoso, ¿sí? Aguas con el chismoso, no diga nada. O si alguien ha sido apuntado porque es homosexual, ¿sí? Y aguas porque ahí va, ¿sí? Y ahora la gente ya no le quiere decir pecado a esas cosas, lo cual es pecado. La Biblia dice que es pecado. Yo no digo que es pecado, la Biblia dice que es pecado. Yo nomás acepto lo que la Biblia dice. Ahora, todas estas personas que tienen grandes problemas con la sociedad, porque la sociedad los apunta y les dice, ese es un problema con su vida. ¿Sí? O simplemente te hacen chiquito, te menosprecian, no te dan el valor suficiente porque tienes estas mañas, porque tienes estos malos hábitos. ¿Sí? O te han metido en la cabeza de que tú lo traes por herencia. ¿Sí? Hay personas que dicen que toman por herencia. Hay gente que dice que son viciosos porque su papá se lo heredó. Y eso es falso. Eso no es cierto. Cada quien decide qué va a hacer en su vida. Yo tengo un amigo, sí, que él decía, yo cuando me case, yo voy a golpear a mi esposa porque mi papá golpeó a mi mamá toda su vida. Y eso es absolutamente falso. Eso es lo que estamos hablando aquí. Sí, Dios quita el pecado. Para eso vino a buscar a los pecadores. Los pecadores no tenemos que... Ahora, ahí te va. Aunque nosotros critiquemos a otro pecador, porque ese es un pecado más grande que se me hace a mí más grande, la Biblia dice que todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Sí, no hay uno que busque a Dios genuinamente, ni uno solo, dice en Romanos 3. Sí, hermanos, nosotros los humanos ponemos el pecado más grande, que pensamos que es un pecado más grande en esta persona, en aquella persona o en aquella persona. Cuando nosotros también estamos en la misma posición de pecador que el otro y merecedores igual del infierno que todos los demás. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Si todos hemos pecado y todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios, a nuestro ver, en nuestro pensamiento, nuestro juicio, si este tiene un pecado más grande, aquel tiene un pecado más grande, aquel es un ladrón, aquel es un homosexual, aquel es una prostituta, y luego tú, que crees que no tienes pecado, te la pasas mintiendo, te la pasas echando malas palabras, te la pasas en el chisme, te la pasas inventando cosas, no sé, Dios dice, a lo mejor te la pasas
¿cómo se llama esto? Queriendo, ¿cómo se llama eso? Codiciando las cosas que otro tiene. Sí, la cosa es de que un pecado te hace igual de pecador que el otro que hace un pecado. Sí, todos los pecados para Dios, dice la Biblia, que todos los pecados causan muerte. Sí, el pago del pecado es muerte. Ahora ahí te va. Mi punto, que lo que quiero decir aquí, porque es súper importante, si nosotros no podemos pensar o pensar que el evangelio es por tu pecado, el evangelio no es por tu pecado te vas a ir al infierno. El evangelio de Dios es por la gracia de Dios te vas a ir al cielo. Sí, no es uno que te atrapa, es uno que te rescata, es uno que te libera. Sí, Dios quiere liberarte de las garras del pecado. Sí, y la gente quiere encerrar a la demás gente, en sus pecados. Y le ponemos el título del pecado que está haciendo. Sí, porque los queremos encerrar en los pecados. Dios quiere quitarnos el pecado. Sí, no importa cómo sea tu vida antes de hoy. No importa qué hiciste y quién eras. Si hoy encuentras la gracia de Dios, si hoy encuentras que Dios simplemente vino a quitarte el pecado, ¿sí? Entonces, si tú recibes el poder de Dios, simple y sencillamente vas a quedar libre de ese pecado, como quedó Rahab. Yo creo, hermanos, que es esto, todo este capítulo 2 de Josué y los 3 días antes de Jericó, sí, antes de entrar a las batallas de la tierra prometida, Dios nos enseña que la batalla mayor es contra el pecado. Y ya está ganada, especialmente para nosotros. Cuando Jesús hace 2000 años quedó en la cruz colgado con el pecado de nosotros, ahí en Él. Entonces, no importa quién hayas sido, no importa qué hayas hecho. Si hoy recibes a Jesús y su perdón, entonces quedas libre del pecado. Dije en 1 Juan 1:9, lo voy a decir otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes qué significa esto? Primero te perdona el pecado y luego te limpia. Esto es, te da fuerza, te da poder de Él para que no vuelvas a caminar en la vida antigua que tenías. Si Dios quiere quitarte el pecado y fortalecerte para que no sufras por ya no hacer lo que te gustaba hacer. Hermanos, es increíble lo hermoso que este capítulo 2 de Josué, el mensaje que está aquí es increíblemente majestuoso. Es un cambio de vida radical de una persona que estamos viendo aquí, que todo el mundo la conocía por lo que estaba, por quién era ella, ¿sí? Y aún lo que está sucediendo ahí está rodeada por lo que ella era, por la profesión que ella tomaba. Sí, a lo mejor ella pensaba que ni pecado era, como muchos piensan ahora, o eso ya no es pecado. Eso no es pecado, es que yo así soy. Sí, ok, Dios dice que esas cosas son pecado. En la Biblia dice eso. En la Biblia dice lo que es pecado y lo que no es pecado. Y todos conocemos que es pecado. No nos enfoquemos en el pecado. Tenemos que enfocarnos en el perdón que Jesús nos vino a traer. ¿Te fijaste? Ahora nos vamos a convertir, en vez de en jueces, libertadores. Sí, no podemos ser mejores que Dios. Dios vino y mató el pecado, el cual nosotros queremos criticar en la gente. Sí, y Dios vino y mató el pecado muriendo por el pecador. Para que no siga en pecado, para que se arrepienta y tenga ahora una nueva vida como Rahab. Gloria a Dios. Continuamos. En Santiago 2, del 24 al 25 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras. Perdón, es una pregunta. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Sí. Las obras es el producto de tu fe. Si ella, ahorita vamos a descubrir ya vamos a descubrir todo el paquete, por qué estaba actuando de esa manera la Rahab, sí, por qué estaba actuando el rey de esa forma, sí. Lo que hizo Rahab está basado en lo que ella creía. Si ella dice, la Biblia alaba la fe de ella. Si ella es salva, está siendo salva, estamos viendo cómo Dios la salva
por su fe, por lo que creía. Y vamos a descubrir ahorita qué es lo que creía, qué es lo que todos creían, pero nadie actuaba en eso. ¿Okay? Rahab actuó por fe, esto es, puso su fe en acción. Las obras son productos de la fe y esto hizo ella. Permítame decir algo más. El evangelio no es te vas a ir al infierno por pecador, aunque esto es la verdad, pero ese no es el evangelio. El evangelio es vas al cielo por la gracia de Dios. No podemos pasar la vida condenando al pecado de los demás, porque matar, robar, mentir, la homosexualidad, el adulterio, la pornografía, la codicia, todos esos son pecados, no hay duda. Y esos pecados que todos tenemos, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos quedamos en muerte, dice la Biblia. El pago, dice la Biblia en Romanos 6:23. Voy a comenzar con, digamos, la parte A del versículo. El pago del pecado es muerte. Eso es porque todos pecamos, todos somos merecedores de muerte. La ramera, el homosexual, el ladrón, el codiciante, el chismoso, el mentiroso, el borracho, todos los que hemos dicho una mentira, todos los que hemos hablado mal de alguien, todos los que hemos deseado a una mujer casada y estás casado, o un hombre casado y estás casada. Sí, hermanos, todo eso son pecados. Y esos pecados nos trajeron a muerte. Y ahora en muerte estamos todos, porque todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Todos. A lo mejor tú puedes, y nos la pasamos criticándonos, este es un pecador, y aquel es más pecador, y este está viviendo en pecado, pero todos somos pecadores, terriblemente, todos merecemos la muerte, en el infierno para siempre. Esa es la primera parte del versículo Romanos 6:23. En medio de, cuando voy a decir la segunda parte, te voy a decir lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie somos sin pecados, pero todos, ahí va, todos somos pecadores, pero también todos podemos ir al cielo. Pues el propósito de Dios para el evangelio es perdonar gente, no condenar gente. Sí. A mí se me hace que es increíblemente importante este capítulo y analizarlo. Sí, Dios no vino a condenar a nadie, Él vino a salvarnos. Todos somos pecadores, por eso vino, si no, no haya dejado su trono. Sí, todos éramos merecedores del infierno, punto y aparte. Pero luego Él vino, manifestó su gloria. Dios, el único Dios que existe, dejó su trono por venir a rescatar a toda la humanidad. Ahora, piensa esto, Dios, el creador de la humanidad, vino a rescatar a toda la humanidad. Y la mayoría de la humanidad lo ha rechazado. Ha rechazado la única forma de perdón que existe y se quedan con la maldad que ya tienen y siendo merecedores del pecado, siendo merecedores de muerte. Ahora, la segunda parte del versículo, Romanos 6:23. Romanos 6:23. La primera fue porque la paga del pecado es muerte. La segunda parte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Todos somos pecadores, necesitados de Jesús. Todas las personas que tú conoces y tú mismo somos pecadores, que necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos darle valor a lo que Él hizo en la cruz, decirle gracias, sí, meterte en este grupo. Él murió por todos, pero el grupo que lo acepta, el sacrificio, que acepta la muerte de Jesús por pago de tu pecado, sí, eso ocupamos de hacer nosotros. Decirle, Señor, entonces tú moriste por mis pecados. Entonces tú me quitaste a mí la muerte. Gracias. Sí, hermanos, usted y yo tenemos que darle gracias a Dios porque Él murió por nosotros y nos quitó el defecto de muerte. Nos quitó el pecado que nos traía a la muerte. Nos quitó el pecado, nos quitó la muerte y nos da vida eterna. ¿No cree que eso es bien sencillo?
Pues ese es el evangelio. Y de eso estamos hablando. Y exactamente eso está pasando con Rahab. Así como era ella, ahí cambió. Ahí cambió. Por la fe, ella creyó. Vamos a explicar esto en este punto. Ella creyó en el Dios que perdona. Y se puso del lado de él. Lo cual Dios quería. Para eso mandó a los espías. A traerla a ella. Nosotros no sabíamos nada. Josué no sabía nada. Pero Dios sí sabía. Y eso hizo. Y ahora lo vemos. Tal vez hoy te está rescatando a ti. Tal vez Dios te está hablando a través de esto para que tú también como ella te arrepientas y ahora cambies de vida. Dejes a un lado la vida que tenías, la cual sabes que es pecado. No ocupas que alguien te venga y te diga que es pecado. Tú sabes que es pecado. La vida sin Dios, la vida normal del hombre anda en pecado. ¿Sí? Somos malos desde el hueso, pero necesitamos cambiar ya. Porque ahí está la chance. Dice la Biblia en Isaías 55, estira tu mano y alcanza a Dios ahorita que puede ser alcanzado, ahorita que está allí. ¿Sí? Ahorita es tu chance, hoy es el día de salvación, hoy tienes que tomar esta oportunidad, como ella la tomó. Hoy debes de cambiar de vida, de volver a nacer, de tomar la naturaleza de Cristo en vez de la tuya. Sí, necesitamos comenzar las luchas de entrar a la tierra prometida, las luchas ahora siendo salvos, ahora siendo salvos. Hay luchas todavía, hay muchas batallas que cumplir hasta que llegue Cristo. Él es el que nos va a rescatar por completo. Y en el cielo nunca más vamos a batallar con el pecado, pero mientras que estamos vivos, siendo salvos, tenemos que luchar contra el pecado, día y noche. Es una guerra espiritual, completa, grave, sí, la cual yo estoy dispuesto a entrarle, ¿tú no? El cielo es maravilloso, maravilloso, es lo que Dios te promete. Gracias, Señor Jesús. Versículos 4 al 8, ahí va. ¿Dónde está? Sí, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres, eso le contestó al rey, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Contestó ella, seguidlos a prisa y alcáncenlos. Mas ella los había hecho subir al techo de su casa, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos, y por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada. Y después que salieron los perseguidores, aún antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado a hablar con ellos, y les dijo. Sí, llegaron los achichincles del rey buscándolos a ellos, y ella les dijo, ellos ya se fueron, aquí no hay nadie, yo no sé dónde iban, no sé quiénes eran. Y luego los había escondido en su techo, dice ahí donde tenía unos montones de algo. Sí, y luego cuando se fueron esos perseguidores, fue a hablar con ellos. Okay, vamos hasta allí. Esto va a ser bien rápido. Dice, vamos a ver esto con mucha atención. Rahab protege las vidas de los espías, los esconde para que no los maten. Dijo el rey, ¿dónde están? Y él respondió, sí vinieron, no miento, no lo niego, pero luego se fueron. Córranle, alcáncenlos, dice ella. Aún Rahab los había escondido. Seré muy breve y muy claro en esto. Esta mujer está mintiendo al rey. ¿Pero por qué? Ella no sabe quiénes son estos. Ella no tenía amor por ellos y estaba arriesgando su vida por ellos. Sabía que eran israelitas. Y ahí va el punto, ¿ok? Nosotros tenemos que investigar estas cosas. Ella se sospecha algo de estos, al igual que el rey. Sabe que son israelitas, pero no son ellos. No solamente es ella y el rey, sino todo el pueblo. Se sospecha, tienen un problema con los israelitas. Dice, porque de inmediato informaron al rey, se los voy a adelantar. Todo Jericó y aún todo Canaán estaban esperando el ataque del pueblo judío, pues no era ningún secreto. El pueblo judío venía a tomar la tierra que Dios ya le había prometido. Si todo Canaán estaban temblando, porque los judíos venían, era una multitud de personas de un pueblo nómada, que Dios los había sacado con gran poder de Egipto y que iban rumbo a la tierra prometida, y ellos estaban metidos en la tierra prometida. Entonces, el problema ahorita para toda la tierra prometida es que venían los judíos. Cuando el rey y Rahab vieron a estos dos espías, sí, ellos dijeron, se acabó todo aquí. Ella y el rey. El rey era su enemigo. Ella se hizo su amigo de ellas. Ella dijo, no, yo voy a hablar con ustedes. Yo los voy a esconder porque me voy a poner de su lado. Yo creo en Dios.
Sí, esto es lo que pasó acá. Ella cambió de vida ahí. Los demás siguieron siendo sus enemigos. ¿Cuánta gente hay ahorita que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, que sabe que Jesús murió por sus pecados, que sabe que murió en la cruz y no cambia su vida? Están como ese rey. Están asustados porque ahí viene el juicio, pero no cambian. Ella, al contrario de eso, igual que yo, igual que muchos cristianos, ahí viene Dios con el juicio. Yo me pongo de su lado, me arrepiento de mis pecados. Señor, yo no quiero que me justicies, yo no quiero que me castigues, yo quiero estar de tu lado. Gracias por morir por mí en la cruz. Hay una chance que Él nos da. ¿Por qué no tomarla, hermanos? Lo digo todas las veces. Si no queremos de enemigo a Dios, Dios es un enemigo terrible. Dios es el creador del universo, es el ser más poderoso de todo el universo, de todos los tiempos. Él hizo el cielo y la tierra en 6 días. En 6 días. ¿Y tú quieres ser su enemigo? ¿Quieres estar en contra de Él? ¿No te quieres someter a sus planes? ¿Dónde está tu cabeza, hermano? De veras, te lo prometo. Tenemos que estar del lado de Dios. Él nos da una forma. Sí, no había ninguna forma. Él nos da una chance. En su bondad, en su misericordia, a sus enemigos les da una chance de estar con Él para siempre. Y es Jesús. Es Jesús. Vamos a ver. Todo Israel, todo Canaán estaban asustados. No era ningún secreto. Dios había prometido a Abraham esta tierra cientos de años antes. En Génesis 15, del 13 al 16. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, fíjate, Génesis 15, ok, es a principio de la Biblia. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, hablando de Egipto, y será oprimida, ¿cuántos? 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Esto es, ellos iban a ser esclavizados por Egipto por 400 años, la descendencia de Abraham. Sí, y luego Dios dice ahí, y Dios los iba a juzgar, los iba a sacar de allá con gran poder. ¿Okay? Dice, y yo a esa tierra juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, como salieron, y ahora vimos. Dios está hablando esto mucho antes, cientos de años antes de que sucediera. Le dijo a Abraham cuando le prometió la descendencia, y le dijo lo que iba a pasar en Egipto, y cómo iban a salir ahí con todas las joyas de los egipcios, cómo salieron. Y Dios es tan sabio. Y tú vendrás, le dijo a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz. Esto es, tú te vas a morir y serán sepultados y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, eso es, volverán a la tierra prometida, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto es la promesa de Dios para descendencia de Abraham. Sí, y luego Dios le revela a Abraham que su descendencia iba a ser esclavizada por los egipcios, pero luego los iba a rescatar de allá. Y luego le dice, sí, que ahorita, en aquel tiempo, Dios no iba a destruir al amorreo, que son todos los cananeos, que son toda la tierra, la gente que está metida en la tierra prometida, porque la maldad de ellos en aquel tiempo, hacía 650 años, dice, no son tan malos todavía, no me han llegado hasta el tope. Pero va a llegar el momento cuando después de que te saque de Egipto y pasen 40 años. Y cuando llegues allí, yo voy a destruirlos porque son idólatras. Porque su maldad va a llegarme hasta el tope y los voy a destruir porque me han rechazado. Yo quiero que estén bien ellos. Ellos ya saben quién soy. Yo les voy a dar más avisos a ver si se arrepienten. Porque ellos sabían todo lo que estaba pasando. Dios no fue a matar a gente, a destruirlos como gente inocente, como mucha gente quiere ponerlo. Oh, es que cuando entró Josué, mató viejitos y niños. Y no. Sí, pero no tuvieron 100 años, ni 200 años de aviso, ni 400 años de aviso. Tuvieron 650 años de aviso. Cambien, porque Dios los va a destruir. Tienen que cambiar, arrepiéntanse. Cientos de años. Y ellos nomás tenían miedo. Ahí viene Dios, pero no cambiaban. Sí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Necesitamos saber que Dios no es uno que podamos manipular. Sí, Dios no es un enano de caricatura que podamos decirle, hazte para allá o hazte para acá, o yo voy a hacer. No tienes opinión contra el Todopoderoso, hermano, hermana, amiga, amigo. Sí, que no has encontrado, si no te arrepientes, si te vas a echar un enemigo que te va a destruir. Se oye bien feo, pero eso es lo que va a suceder. Esa es la verdad. Sí, Dios es un Rey todopoderoso, majestuoso, infinito, maravilloso, glorioso, que te quiere salvar, te ama, pero tienes que someterte a su plan, porque en sí tú no tienes uno que pueda salvarte. Nadie tiene ningún otro plan que pueda salvarlo.
Nadie tiene salvación. Dios te da a su Hijo y muere por Él, que te enseña una forma de salvación y te enseña cuánto te ama. ¿Por qué no tomar la chance? ¿Por qué no aceptar a Cristo resucitado por ti, que te ama? Arrepiéntete ahorita, cambia de vida, dile que te ayude que te dé una nueva vida. Él está ahí para eso, Él quiere hacerlo. Cuando yo oigo esto, todas las promesas que Dios hizo tantos años y luego se cumplieron al pie de la letra, hermanos, es cuando descubres estas cosas, piensas que tu fe gana terreno. Si tú ya lo creías, ya crees en Dios, oyes esto y dices tú, hombre, esto es verdadero, Dios sí tiene todo el poder. 650 años antes de esto, antes de la ley, Dios le habló a Abraham. 430 años, que es la promesa, Dios le ratificó el pacto a Jacob en Génesis 46, 33, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le estaba diciendo Dios a Jacob, hablando de Abraham, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y ahí pasaron 430 años como Dios lo había advertido. Cuando Dios abrió el Mar Rojo, ¿sí? Cuando Dios abrió el Mar Rojo para sacar a los judíos, para sacar a los judíos de Egipto, sí, Rahab y toda la tierra de Canaán sabían eso. Sí, entonces perfectamente entendían que Dios venía, ya había salido de la esclavitud, 400 años de esclavitud y los había liberado y ahora iban rumbo a la tierra prometida. Y todos estaban esperándolo, pero Rahab estaba dispuesta a cambiar de vida. ¿Estás tú dispuesto? Porque oímos, ahí viene Jesús, Él dijo, vengo en breve, sabemos que ahí viene, y viene en juicio, va a venir con gran poder a juzgar a los malos, a los que no se arrepintieron, y tú no quieres cambiar, ¿te vas a poner del lado del rey de Jericó? ¿Vas a esperar que él venga con su poder y haga juicio contra ti? ¿O te vas a poner del lado de Rahab? Y vas a ponerte del lado de Dios. Si tienes que pensarlo ahorita. Cuando la maldad del amorreo llegue a su colmo, dijo Dios, y aquí llegó, no se arrepintieron, ahora serán destruidos. Del 9 al 14, que es donde encontramos la fe de ella, dice, sé que Jehová, dice en el 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Sé, dice ella, ya sé, yo conozco a Dios, yo he oído lo que Él ha hecho. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, le dijo ella a los espías, porque el temor de vosotros, el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país y han desmayado por causa de vosotros. Todo el mundo tiene un temor terrible porque ahí vienen los judíos a agarrar la tierra. Dice en el 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, los cuales habéis destruido. Ella dice, sé que Jehová, y luego después dice, he oído que Jehová. Sí, saben, han oído lo que Dios quiere hacer. Dice en el 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Sí, esto que está haciendo Rahab es decir, yo le pertenezco a Dios, yo le temo a Dios, yo sé lo que Él viene a hacer, yo quiero estar con Él. Todos estamos asustados porque nos va a venir a destruir, yo quiero estar de su lado. Esta es la declaración de salvación de ella y es a lo que Dios mandó a los espías que hicieran, a traerla, a rescatarla a ella. Dios, vuestro Dios, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros en la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Sí, hasta el 14, dice en el 13, y que salvéis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, dijeron ellos, si no denunciares este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ella lo creyó, ella oyó, ella supo y luego actuó con fe. Ella estaba segura que los judíos iban a tomar Canaán. Era un hecho. Ella tenía esta fe segura. Y es la fe que Dios busca, que creas lo que Dios dice que va a hacer. Jesús vino y murió por ti y por mí. Y tú tienes que, si crees eso, entonces eso te salva.
Dice la Biblia, Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que crea no se pierda, si no muera, sino que tenga vida eterna. Lo único que tienes que hacer es creer como creyó ella y entonces no mueres. Dios te salva. Rahab es una prostituta mentirosa y tiene muchos defectos más. Vive en un lugar donde creen en monitos e imágenes y creen en los astros y en la suerte y en brujerías y en inmoralidad. Nunca han tenido contacto con la palabra de Dios. Si ella nunca ha tenido contacto con la palabra de Dios, rechazan a Dios, por eso vive así. Y mintió. Por eso es ramera y mintió. Porque nunca ha conocido a Dios y su pueblo son idólatras. La pregunta mayor que yo quiero hacerte a ti y hacernos nosotros es esta. ¿Cuál? Sí, la excusa de ella es que ella nunca había leído la Biblia. No tenía una Biblia. A ella no le fue dada la ley. Sí, y no sabía nada de Dios más que lo que había oído. ¿Cuál es nuestra excusa? Porque somos como somos. Ella tenía una buena razón para ser quien era. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Con qué te vas a excusar cuando Dios venga en gloria y poder y te diga, conoces a mi hijo? ¿Quién soy yo? ¿Quién te salva? ¿Por qué eres así? Y tú digas, oh, es que oí hablar de Jesús. No, no. Él murió por ti, Dios lo envió a ti, para que tú cambies, para que tú te arrepientas. Ella tenía una excusa, ¿cuál es la tuya? Dios fue tras ella con esta oportunidad de salvación. En el versículo 9 dice, sé que Jehová cree, ella cree en Dios. En el versículo 10, hemos oído, Dios le es real y le teme. Versículo 12, les ruego por mi familia. Actuó en la fe que ella tenía. Hermanos, he aquí la salvación de Rahab. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Has oído lo que Dios ha hecho? Entonces, ¿por qué todavía no has caído de rodillas pidiendo misericordia y decirle, Señor, no me mates? Sé que eres un Dios real y también sé que eres bueno y que has muerto por mí. Me arrepiento de mis pecados. Por favor, recíbeme como un siervo útil y yo te recibo como mi Salvador y Señor. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo has hecho ahorita? Si crees en Dios y sabes lo que ha hecho. Creer en Dios es someterte a Él. La familia de Jesús no es quien se siente salvo o que dice que es salvo nomás por decirlo, sino que el que estudia la palabra de Dios y se somete a ella. En Lucas 8:21 Jesús da un ejemplo muy claro. Dice, lo fueron a buscar su mamá y sus hermanos. Estaban allá afuera y él estaba en la multitud. Le dijeron, Jesús, te habla tu mamá y tus hermanos. Y luego él volteó con ellos y les dijo. Él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Wow. ¿Quién es la familia de Cristo? El que oye y el que actúa. El que escucha, el que escudriña la palabra de Dios y la vive, la obedece. También dijo, así que por sus frutos los conoceréis. Dice en Mateo 7:20, quisiera saber si se siente esto. Quisiera saber. No importa qué eras. No importa qué hacías. Ya no seas así. Ya no hagas eso. Jesús le dijo a la mujer que agarraron en el acto del adulterio. Le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Sí, hermanos, estamos en esta posición ahorita. No importa qué hayas hecho. Jesús dijo eso. ¿Quién te condena? Ya no me importa qué hayas hecho. ¿Dónde están los que te condenan? Nadie más. Yo soy el que condena. Jesús dijo, yo soy el juez. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Sí, vete y no peques más. Esa es la salvación que hoy llega a tu casa. No importa qué hayas hecho, no importa quién eras. Jesús dice, yo no te condeno. Vete y no peques más. 15 al 21, es algo bien sencillo. Dice, entonces ella los hizo descender en una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Le está diciendo cómo se vayan para que escapen. Y ellos dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Le dicen a ella,
vamos a quedar libres o vamos a cumplir el juramento así. En el 18 dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, esto es un cordón rojo, a la ventana, por la cual nos colgaste, y reunirás a tu casa de tu padre y a tu madre, y a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Dice en el 19, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre tu cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Esto es, si están protegidos por el cordón rojo, no le damos a hacer nada. Si se salen de allí, quedan desprotegidos. Ella respondió, dice en el 21, sea así como habéis dicho, sea así. Esto es amén, así sea. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Un pequeño comentario de este plan de escape. Pongamos atención, el plan de escape para ella y su familia. Le dijeron, tú pondrás un cordón rojo y eso salvará tus vidas. Qué interesante. ¿Creen que sea casualidad? Si Dios le dijo, pon un cordón rojo, como la sangre que estaba en los marcos de las puertas del día cuando se escaparon, que iba a entrar el ángel exterminador, ¿sí? Y aquí vemos que representando la sangre de Cristo, el cordón rojo también salva la casa de Rahab. No es casualidad, hermanos, esto es lo que Dios hace, así Dios actúa. Los últimos versículos 22 al 24, dice, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que le perseguían, y los que le persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron, los 2 hombres descendieron del monte y pasaron mientras Josué, hijo de Nun, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en vuestras manos, y también todos los moradores del país. Ellos desmayan delante de nosotros. Bueno, se escaparon, llegaron con Josué e hicieron el reporte, como ya dijimos, en privado. Jehová nos entregó la tierra, dijeron, y sus moradores, entremos. Recordemos que no pasarían el Jordán hasta que llegaron los 3 días y ya habían pasado. Pero Dios tenía que salvar a una persona que podíamos llamar la peor de Jericó, pero por la gracia de ella, Dios la salvó. Aún a su familia conservó la vida de su padre, de su madre y sus hermanos, por la fe de ella. Lo mismo que hoy puede pasar en ti. Sí, cuando la salvación llega por un miembro de la familia, no es que los demás son salvos automáticamente, hay unos que lo rechazan, pero cuando la salvación llega por una persona, se la pasa al otro. Si es el papá, sí, los hijos son salvos y las esposas son salvas, y es capaz que toda la familia se salva, porque Dios llega por una persona y luego le habla a los demás. Conclusión final. Rahab cambió la vida. A Rahab le cambió la vida porque creyó. Y su fe le probó una metamorfosis. Esto es, ella cambió sin querer cambiar. Ella no tenía planeado eso, ella nada más quería servir al Dios que venía a atacarlos. Ella dijo, yo quiero estar, recuérdenme a mí por lo que estoy haciendo, yo quiero estar del lado de Dios. Y sucedió un cambio en ella. Volvió a nacer, conocer y confiar en Dios y su palabra. Conocer y confiar en Dios nos da 2 cosas. Una de 2. O conoces quién es Dios, conoces su palabra, conoces que todo eso es de verdad y lo rechazas y te conviertes en su enemigo. O conoces a Dios y su palabra y te haces de Él, lo que Él quiere. Sí, lo que Él quiere es que tú lo conozcas y que todo lo que Él dice te quede. Y lo que hizo te quede. Eso es, murió por ti, te perdonó y ahora en su poder andas. Y con sus promesas tienes vida eterna, seguras. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No nos enfoquemos en el pecado, enfoquémonos en su gracia. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a salvar, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, y tú y yo estamos encontrados por Él. Glorioso Rey, te damos gracias por tu amor. Dirige nuestras vidas, Señor. En ti confiamos. Guárdanos, capacítanos. Muévenos ahora en poder de Dios para vivir en salvación. Poner atención a tu palabra, ser uno contigo, ser valientes. Esforzarnos por santidad. Guíanos, Señor. Apártanos de pecado, por favor. En ti confiamos. Gracias por salvarnos.
Te ruego, Señor, que salves a muchos, que llegues al corazón de muchos y los hagas pensar en esto y que vean la oportunidad de recibirte a ti y ahora caminar en vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los quiero mucho. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, para continuar con la primera carta de Juan. Una cosa que les digo es, los de la iglesia local, si los que viven aquí cerca de Murrieta, si alguien quiere venir y que no ha venido aquí, quiere visitarnos, me tiene que mandar un mensaje por Messenger para ponernos de acuerdo, porque no podemos haber tanta gente aquí en la iglesia. Entonces ocupan de hacerme saber quién quiere venir. Los hermanos que quieran venir, hay más o menos, vamos a llenarlo, vamos a querer tener aquí como unos 30. Ya pasó la semana pasada, estuvimos muy sanos, estamos bien seguros, cada quien con su mascarita, cada quien en sus sillas, puede venir con tu familia, todo, porque es un lugar muy seguro, porque somos poquitos. Entonces, preocupan de avisarme. Si no me avisan, ¿cómo voy a saber si vienen? Ahora, anímense a venir, ¿ok? Para estar juntos. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. Hasta luego. Gloria a Dios. Dios los bendiga.